Bueno amigos, continuando con lo que viene a ser el tema de transferencia, de lo que viene a ser un tema en las estaciones de transferencia, yo creo que acá es necesario un poco conocer bien, en este caso, porque este es un error que tienen muchos gobiernos locales en el sentido de realizar su transferencia en cualquier ambiente, en cualquier área o en cualquier lugar de nuestras localidades sin el cuidado respectivo y más bien correr el riesgo de problemas de salud a nuestra población. En la actualidad los centros de disposición final de los residuos sólidos tienden a ubicarse a una mayor distancia de los núcleos de generación. Esto origina un gran inconveniente ante la necesidad de recorrer grandes distancias por parte de los vehículos recolector, cuyo diseño está concebido solo para la recolección más no para el transporte. Como solución a este problema surge el concepto de la estación de transferencia. ¿En qué consiste la estación de transferencia? En que los residuos de los vehículos recolectores sean transferidos a equipos de transportes que posean una gran capacidad de carga. En esta estamos hablando de trailers, barcazas o ferrocarriles, entre otros, los cuales lleven los residuos al centro de disposición final. Entonces estos residuos de transferencia generalmente son trailers de mayor capacidad, los cuales estarían abarcando, digamos, para una mayor cantidad o volumen, en este caso de residuos sólidos de las diferentes localidades en nuestros distritos o en nuestras regiones de nuestro país, Perú. Las estaciones de transferencia son edificios generalmente cerrados, son áreas cerradas parcialmente o totalmente con el fin de eliminar los posibles impactos producidos, en este caso por el desprendimiento de olores, el tema de ruidos, el tema de diseminación de los residuos, entre otros. Entonces, estas transferencias son edificaciones que nosotros debemos tener en cuenta para lo que viene a ser el tema de realizar la transferencia respectiva en lo que viene a ser en ambientes. En lo que compete a las estaciones de transferencia hay varias clasificaciones o varios tipos de estaciones de transferencia. Tenemos la estación con transbordo directo. En este caso este tipo de estación es muy usual, tiene un desnivel entre las plataformas de carga y descarga, de modo que los camiones recolectores en una cota superior descarguen los residuos, en este caso descarguen los residuos y en este caso tengamos plataformas de carga y descarga, de modo que los camiones recolectores en una cota superior descarguen los residuos directamente al vehículo de transferencia. Cómo se puede disponer en un lugar para el acopio de los residuos, y estas estaciones requieren de una flota de mayor capacidad, en este caso de los camiones recolectores, y no deben esperar demasiado para descargar. Entonces esto es fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en relación al tema de lo que viene a ser la estación de transbordo directo. En la estación con acopio es un tema fundamental que nosotros debemos tener, con acopios en silos y compactación. El principal problema de estas estaciones es aumentar la masa específica de los residuos a fin de reducir el gasto en el transporte. El modelo tradicional cuenta con un silo de acopio y un desnivel entre las plataformas de carga y descarga. Un sistema hidráulico instalado en el silo compacta los residuos sólidos en el interior de los vehículos. Entonces esto es un tema fundamental, digamos acá, que esto va a ir compactando, si vemos acá prácticamente esto va a ir compactando a lo que viene a ser, digamos, a los residuos sólidos que se viene transfiriendo al camión o al trailer de mayor capacidad. Entonces esto debe tener un silo de acopio y un desnivel y plataformas de carga y descarga y un sistema hidráulico. Este sistema hidráulico prácticamente es el que va a ayudar a compactar, digamos, a compactar los residuos sólidos al momento de hacer la transferencia a los camiones, a los trailers de mayor capacidad. Tenemos también la estación con acopio. Ese es un tema fundamental, los tipos de estación de transferencia, estación con acopio, que justamente estas se subdividen en tres. Primeramente con acopio con silos y sin compactación, que es un tema importante en lo que nosotros vamos a ver. Algunos de estos tipos incluyen los silos de acopio para recibir los residuos transportados por los camiones recolectores. Una máquina de tipo excavadora hidráulica retira los residuos de los silos y
y la carga en los vehículos de transferencia. Este modelo es el más adecuado para la estación, que perciben hasta, digamos, 1000 toneladas por día. Entonces, esto hay que tener en cuenta en lo que viene a ser, digamos, una tonelada por día, o una tonelada por día. Esto hay que tener en cuenta, una tonelada por 10. Entonces, esto hay que tener en cuenta que prácticamente una máquina tipo excavadora retira todos los residuos, y esto a los vehículos de transferencia, que es hasta 1000 toneladas por día. Esa es una cantidad, un volumen grande. Estación con acopio y en patios y sin compactación. Esta estación cuenta con patios pavimentados y cubiertos para evitar la exposición y la mejora de la estética. La carga de los residuos sólidos en los vehículos de transferencia pueden hacer uso de excavadoras hidráulicas o palas cargadoras. Este tipo de modelo, tanto la descarga como los camiones recolectores como la carga de los vehículos de la transferencia es muy rápida y puede ser empleado en estaciones de pequeña y gran envergadura. Tenemos las estaciones de transferencia, en este caso estación con acopio. Ya hemos visto que prácticamente la estación se subdivide en 3 tipos: estación con acopio con silos y sin compactación, solamente con una retroexcavadora que va directamente y va escarbando. La estación con acopio, que justamente es estación, se subdivide en 3: estación con acopios en silos y sin compactación. Algunas de las principales ventajas tenemos, que se pueden detallar a continuación. Primeramente, la economía del transporte, el ahorro de energía, la posibilidad de reciclado, la reducción y frente de descarga de los rellenos, el ahorro de trabajo, la versatilidad del personal, que es un personal que debe conocer o un personal que no es necesita tanta experticia, la educación ciudadana, y la reducción del costo por desgaste y rupturas del equipo. Entonces, acá tenemos que la generación y recolección de los residuos sólidos municipales, los costos van de un sistema, varían considerablemente en función a las condiciones de las características con las que se realizan las operaciones de recogida. Los costos más elevados se registran cuando en una misma población las viviendas están dispersas, originando grandes desplazamientos y un llenado inadecuado de los camiones recolectores, o bien cuando las poblaciones son muy densas e implican problemas del tráfico y de estacionamiento. La mano de obra, la amortización de los equipos, el mantenimiento y el combustible son los componentes que más influyen sobre los costos en el momento de hacer el recogido de dicho material o dichos residuos. El tratamiento y valorización de los residuos sólidos. Una vez recolectados y antes de ser depositados, los residuos sólidos pueden ser sometidos a procesos que produzcan beneficios técnicos, operativos, económicos y ambientales. En este caso, el objetivo es dar el tratamiento y la valorización, es decir, realizar operaciones encaminadas a la eliminación o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ella. La tecnología que aporta más la multitud de soluciones, entre las cuales se puede mencionar, son las siguientes: el tratamiento y la valoración son más eficaces cuando a nivel local o regional hay desempeño en la reducción de las cantidades de los residuos sólidos, evitando el desperdicio, el reaprovechamiento, los materiales, separando los reciclables y desechando los residuos sólidos. Los residuos sólidos, en este caso, en forma correcta. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser justamente algunas tecnologías para lo que viene a ser tratamiento y valoración de los residuos sólidos. Primeramente, mecánicos, térmicos y biológicos. En lo que viene a ser los mecánicos, tenemos la clasificación en función del interés económico, a un paso previo o a un procesamiento posterior. Tenemos acá la trituración, reduce acá la granulometría y el volumen de los residuos sólidos, las malezas, la homogeniza, compacta, reduce los espacios vacíos. Entonces, acá tenemos en lo que viene a ser el tema de lo que es, en este caso, la valorización de lo que es la parte térmica. Tenemos la incineración, en este caso, la quema controlada a alta temperatura, la incineración de quema controlada en altas temperaturas en equipos especialmente diseñados, y vamos a ver un video del tema de la pirrólisis, de la agregación térmica de los residuos sólidos en ausencia de oxígeno con una cantidad limitada, del mecanismo de temperatura inferior a la incineración en procesos líquidos y gases, y los biológicos, que son los aeróbicos, indicando la estabilización y el compostaje, sus
productos principales son el agua, el dióxido de carbono y el calor. Los anaerobios, importante en la producción del metano, la degradación de los residuos sólidos es más alta y genera ácidos grasos, el ácido acético y todos los de bajo peso molecular, inclusive algunos gases bastante con mal olor y tóxicos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá los tratamientos que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos, que es un tema fundamental, por ejemplo, el tratamiento de la incineración. ¿En qué consiste la incineración? Creo que acá es un tema fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la incineración es un proceso que nosotros debemos tener en cuenta que el incineración es un proceso de combustión controlada que transforma la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en materias inertes, cenizas y gases. No es un sistema de eliminación total, pues genera cenizas, escorias y gases, pero determina una importante reducción prácticamente del peso y el volumen de las basuras originales. La reducción del peso es aproximadamente el 70% y el volumen es del 80 al 90%, del 80 al 90% dependiendo fundamental del contenido de las fracciones de combustible e inertes. Tenemos que todas las plantas incineradoras de residuos urbanos deben estar proyectadas para realizar las siguientes operaciones. Tenemos la recepción, el pesaje, el almacenamiento, la alimentación, la dosificación de los hornos, la extracción de cenizas, las escorias, enfriamiento de gases, el tratamiento de gases, en este caso en lo que corresponde a la combustión y el transporte de ciertas escorias. La incineración es la utilización del sistema que se trata de los residuos sólidos urbanos presentes en los siguientes ventajas. Primeramente, escasa utilización del terreno, posibilidad de implementación cerca del núcleo urbano. Puede tratarse de cualquier tipo de residuos y puede ser calorífico, es adecuado, puede adecuarse para la eliminación de los fangos de las aguas residuales y existe la posibilidad para plantas de gran capacidad de lo que consiste en la recuperación de la energía. En este caso, sin embargo, existe también una serie de inconvenientes, en este caso que generalmente son de tipo económico: la inversión de alta instalación, el costo operacional elevado, la escasa flexibilidad para adaptarse a varios estacionales de la generación de los residuos sólidos, la técnica de explotación muy especializada, la exposición, en este caso exposición a averías que precisan un sistema alternativo, precisan a menor grado aporte de energía exterior para su funcionamiento, y en este caso se supone una eliminación total precisando un relleno para lo que viene a ser en este caso lo que viene a ser. Esto prácticamente, la incineración, son los problemas de contaminación atmosférica que están resueltos, pero suponen importantes inversiones en lo que viene a ser los sistemas de lo que es depuración de humos. También se ha considerado costos, en este caso el costo de lo que viene a ser aguas residuales generadas por los residuos en zonas de almacenamiento en este caso y utilizadas en el enfriamiento de las escorias. Algunos factores que determinan o condicionan la implementación de un sistema de incineración son las siguientes: el volumen de los residuos sólidos a incinerar, el volumen calorífico inferior de las basuras de acuerdo al punto de calor, al poder calorífico inferior en este caso, y el costo de la inversión y los gastos de explotación. Vemos acá prácticamente en lo que viene a ser en este caso el incinerador a altas temperaturas, que prácticamente es para el manejo de los residuos sólidos hospitalarios o peligrosos, en lo que se está utilizando actualmente en muchos establecimientos de salud. El poder calorífico inferior en este caso es fundamental para estudiar las posibilidades de una incineración. Un valor a 1000 kilocalorías por kilogramo es el límite mínimo para adoptar un sistema, ya que permite la combustión de los residuos sólidos en grandes incineradores sin necesidad de combustión adicional. La combustión de los residuos sólidos liberan gran cantidad de energía térmica que pueden ser recuperada para uso como la alimentación de una red de calefacción, la producción de agua caliente, la producción de vapor por la industria, la producción de energía eléctrica por vapor de alta presión. Tenemos acá accionamiento de turbinas para los gases de combustión. Tenemos acá, en este caso, el aprovechamiento del agua no es frecuente, la gran variedad estacional, la demanda y sobre todo el alto costo de la infraestructura. Los parámetros
es bien definido en la adopción de los incineradores de un sistema de recuperación del poder calorífico de los residuos sólidos de la incineración y el precio de la comercialización de la energía producida. En los incineradores, en este caso, hay que tener en cuenta que se instalan los procesos de control ambiental, los costos, incluyendo costo de capital, las toneladas que van variando, en este caso de 100 toneladas a 200, y descontando ya que los ingresos por venta de energía es fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a pasar a un video. Quique, en lo que viene a ser el tema de la incineración, pero vamos avanzando en el tema del reciclaje. El reciclaje justamente es otra actividad de la recuperación, ya sea en forma directa de los componentes, los residuos sólidos. Este sistema de tratamiento viene impuesto en el nuevo concepto de gestión de los residuos sólidos, que tiende a lograr los objetivos siguientes: la conservación o ahorro de energía. ¿Puedes poner un video? Vamos a poner un video para que veamos cómo es el proceso de incineración. A ver, ponlo tú. ¿Hasta el fondo? ¿O hasta que no? Bueno, vamos a continuar con lo que viene a ser hasta que se pueda presentar el tema de lo que es en este caso el video. El otro tema de lo que viene a ser es el reciclaje, donde nosotros vamos a ver es la recuperación prácticamente de lo que viene a ser los, ya sea en forma directa o indirecta, de todos los componentes que contienen los residuos urbanos. Este sistema de tratamiento viene impuesto por un nuevo concepto de gestión de los residuos sólidos, que va desde prácticamente de lograr los objetivos siguientes. Acá hay que tener en cuenta primeramente la conservación o ahorro de energía, la conservación o ahorro de los recursos naturales, la disminución del volumen de los residuos sólidos que hay que eliminar, y la pretensión principal que buscamos justamente la protección del medio ambiente. Este es un tema fundamental que debemos tener en cuenta. Esto del reciclaje consiste en separación de componentes presentes en la basura, y hay una ley justamente para que el MINAN ha sacado sobre los recicladores, que lo vamos a ver, que todo el mundo se debe ya registrar en los gobiernos locales, en nuestras municipalidades distritales, justamente que consiste en una recogida selectiva, efectiva de este sistema, por un lado con participación de la ciudadanía, al tener que depositar en los recipientes distintos los diferentes componentes de los residuos que intentan en este caso recuperarse. Habitualmente son tres: uno es el vidrio, otros son los papeles, y el último viene a ser el resto común, que son en este caso el resto orgánico que a veces eliminamos en lo que viene a ser la preparación de nuestros alimentos. Y por otro lado, la frecuencia
La frecuencia que nosotros debemos tener en cuenta de dicho componente ha sido observado por los diferentes vehículos que nosotros debemos tener en cuenta. La segunda forma de efectuar el reciclado es partiendo prácticamente de las basuras brutas, o sea, efectuando un tratamiento global de los residuos sólidos mediante técnicas comunales como es la industria minera, la metalurgia, en este caso como es la trituración, el cribado y la clasificación neumática para lo que concierne la preparación del residuo y la separación de las fracciones ligeras en lo que viene a ser en este caso la clasificación vía húmeda, electromagnética, electrostáticos, ópticos y flotación por espumas para la obtención y depuración de los metales y en este caso el vidrio. Un tema fundamental que hay que tener en cuenta, que las ventajas e inconvenientes, en este caso las ventajas serían que van a derivar el aprovechamiento de materias primas, económicas, energéticas en el uso racional de los recursos naturales, en este caso de evolución de la tierra, de su riqueza orgánica y la participación en este caso de la ciudadanía. Son problemas de los residuos sólidos y la valorización que viene a ser el mejoramiento a través de la segregación de lo que viene a ser en este caso a veces de la parte informal o de lo que viene a ser la formalización que debemos ir ya buscando en nuestros distritos. Los inconvenientes primeramente son las inversiones iniciales, el sometimiento a lo que viene a ser a averías que a veces impone un sistema alternativo, la producción o rechazo que exige a veces imprescindiblemente un relleno complementario, la gestión especializada y cuidadosa y el alto costo de lo que viene a ser la recuperación de la limpieza y el transporte del material separado. Una actividad fundamental que creo que deben comenzarse ya a estar plasmando en muchos municipios, en muchas regiones de nuestro país es el tratamiento y valorización a través de lo que es en este caso el compostaje. El compostaje es un proceso de descontaminación biológica por vía aerobia, es decir, por bacterias aeróbicas, de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos en condiciones controladas. Las bacterias actuantes son las termofílicas, en este caso desarrollándose un proceso a temperaturas comprendidas que van entre la temperatura de 50 a 70 grados centígrados, lo que produce una eliminación de los gérmenes patógenos y la inocuidad del producto. Este proceso lleva consigo la separación manual, en este caso, o mecanizada de la mayor parte de los metales, vidrios, plásticos. Generalmente hay que, en este caso, realizar la selección y se asocia en este caso el reciclaje de estos materiales. La fermentación es generalmente de este compostaje de estas bacterias en forma natural al aire libre o acelerada a veces a través de biodigestores o y en el primer caso se tiene una duración de entre 3 meses cuando es al aire en forma natural y en forma acelerada a través de los digestores en un total de 15 días. Entonces esto hay que ver un tema fundamental, el tema de la acción prácticamente de estas bacterias termofílicas en lo que viene a ser la descomposición de dichos restos orgánicos que a veces nosotros eliminamos en nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que realmente el tema del compostaje es un proceso de reciclaje en el que se recupera la fracción orgánica para su empleo en la agricultura, lo que implica una vuelta a la naturaleza de las sustancias de ellas extraídas. En este caso, el material resultante del proceso llamado compost es un abono y no un fertilizante, es más bien un regenerador orgánico del suelo. Sus efectos positivos sobre el suelo son, primeramente, suelta los terrenos compactados y compacta los demasiado sueltos, favorece el abonado químico al evitar la percolación, o sea, la facilidad del ingreso a las partes más internas de nuestra tierra y aumenta la capacidad de retención de agua por el suelo. Entonces esto aumenta la capacidad, por lo tanto vamos a tener mayor vegetación en nuestras áreas que estamos realizando el compostaje. Es fuente de elementos nutritivos, a veces nutrientes más oligoelementos, aumenta el contenido de la materia orgánica del suelo. Las causas de su escasa utilización y fracaso han experimentado en algunas plantas de fabricación han sido las siguientes. Primeramente, que ha habido mala calidad, en este caso, del producto ofrecido al agricultor. A veces hay inestabilidad en el tiempo de la fermentación, hemos dicho que son 3 meses en forma natural y 15 días. La fabricación de una sola calidad.
la falta de información al agricultor para su uso, el montaje de las fábricas pensando en la rentabilidad absoluta, la distancia del suministro excesivo y alto costo de transporte y las capacidades de producción en pequeña escala y la presencia a veces de metales pesados en ciertos productos que ha sido eliminado como resto. En este caso, si se pretende generalizar la utilización del compost, se debe establecer criterios de calidad en este caso, fabricando diferentes clases distintas de utilización. Debe establecerse factores limitantes como por ejemplo salinidad, condiciones sanitarias, el contenido en metales pesados, entre otros. Como resumen, se puede decir que el compostaje, que tiene carácter digamos de enmienda orgánica, es aséptico, o sea, sin gérmenes, libre de bacterias patógenas, semillas, huevos, en este caso de los ácaros, y por último de larvas. Sus elementos nutritivos están en forma de humus fácilmente asimilables, y por último la mejora química, física y biológica en el suelo. Yo creo que esto ayudaría mucho a recuperar ciertas tierras de repente que no están siendo beneficiadas a través de lo que viene a ser en este caso el compostaje, que nosotros a veces podemos realizar fácilmente. Un tema fundamental, y en este caso yo quisiera acá sí poner bastante hincapié, es justamente la disposición final de los residuos sólidos municipales. Esto, y estamos entrando a un tema que a nosotros nos debe importar bastante, el tema de la disposición final de los residuos sólidos municipales. Yo creo que hablar de una disposición final de los residuos sólidos municipales es de gran importancia, porque esto va a llevar a que nosotros conozcamos primeramente que los residuos sólidos municipales deben ir a un relleno sanitario. Y esto es justamente competencia de la gestión integral de los residuos sólidos de los gobiernos locales, con diferentes sectores de nuestra región, con participación activa del gobierno regional. Entre los métodos más conocidos para disponer los residuos sólidos se consideran actualmente los rellenos sanitarios como la mejor solución técnica, económica y ambiental. Dentro de los rellenos sanitarios tenemos es una técnica de eliminación final de los residuos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y la seguridad pública. Tampoco perjudica principalmente al ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería, principalmente es confinar en este caso los residuos del área en lo más pequeño posible, cubriéndolas con capas de tierra diariamente y compactando para reducir su volumen. Además, prevé de los problemas que pueden causar en este caso los líquidos y gases producidos en este caso por el relleno por efecto de la descomposición de la materia orgánica existente en dicho relleno sanitario. Vamos a establecer en este caso, para conocer un poco los tipos de rellenos sanitarios. Hay tipos de rellenos sanitarios, son tres tipos de rellenos. Tenemos el relleno sanitario mecanizado, el semi-mecanizado y el relleno sanitario manual. Entonces vamos a partir de uno por uno en lo que viene a ser en este caso el relleno sanitario mecanizado. Es aquel diseñado para las grandes ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias para sus exigencias. Es un proyecto de ingeniería que va más allá de operar con equipo pesado. En lo último está relacionado con la cantidad y el tipo de residuos sólidos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno y la infraestructura requerida tanto para recibir los residuos como para el control de las operaciones, el monto y el manejo de las inversiones y los gastos de operaciones y mantenimiento. En este caso, en el tipo de relleno, en el mecanizado, seguimos para operar este tipo de relleno. Se requiere el uso de un compactador, que vemos acá justamente el compactador
de un compactador de residuos sólidos, así como de un equipo especializado para el movimiento de tierras, en este caso un tractor oruga, retroexcavadora, en este caso, y un cargador volquete, entre otros. Vamos a ver acá que prácticamente lo que se está formando son las famosas trincheras a excavar, y en este caso esta es una trinchera que va el relleno, que va los residuos sólidos. Acá va el terraplén de separación entre trinchera, que es una pequeña capa que se forma para evitar que haya la salida de los lixiviados, que son de lo que viene a ser. Y si nosotros hacemos un corte transversal de una trinchera, tenemos acá prácticamente que son los residuos sólidos compactados que van rellenándose, y acá va la cobertura compacta prácticamente que va entre una celda a otra celda. Entonces hay que entender que esto prácticamente el relleno sanitario es mecanizado cuando hay de 40 toneladas diarias. El relleno sanitario semi-mecanizado, en este caso cuando la población genera o dispone entre 16 y 40 toneladas diarias de residuos sólidos de relleno sanitario que van al relleno sanitario, conveniente usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual a fin de hacer una buena compactación, o la basura, en este caso estabilizar los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno. En estos casos, el tractor agrícola adaptado a una hoja topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para la compactación puede ser un equipo apropiado para operar este relleno, al que se podría llamar semi-mecanizado. Prácticamente lo que diferencia entre un relleno mecanizado y semi-mecanizado es el volumen de toneladas diarias que van a ir justamente al relleno, y algunos instrumentos como es el tractor, en este caso el tractor y la de cuchilla y un cucharón de rodillo para la compactación del terreno apropiado. En lo que viene a ser el relleno sanitario, nos hemos quedado que justamente para este tipo de relleno es necesario el empleo de equipos de movimiento de tierra, tractores orugas en forma permanente cuando el relleno sanitario lleva más de 40 toneladas de residuos en la región. Esto equivale a que por lo general las poblaciones mayores de 40.000 habitantes. Por su versatilidad, el tractor agrícola, en este caso el tractor agrícola, puede servir para prestar o apoyar al servicio de recolección de basura si la transferencia se engancha en un remolque con volteo hidráulico en unos 6 a 8 metros cúbicos, o bien una caja compactadora, dependiendo de las necesidades y recursos de la localidad. El relleno sanitario manual, que justamente esto es un relleno sanitario manual que va menos de 15 toneladas por día, prácticamente es el más pequeño. Además, sus condiciones económicas no están con capacidad de adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. Esto, para ver un poco el tema de los rellenos sanitarios, hay que ver la selección y emplazamiento para rellenos, que justamente es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que la elección del lugar del emplazamiento de un elemento determinante, de modo que un proyecto sanitario puesto que va a condicionar su funcionamiento y explotación tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ambiental e higiénico. En la selección del emplazamiento hay que tener en cuenta factores. ¿Cuáles son los factores económicos? Los factores técnicos, los factores constructivos, los factores ambientales, los factores políticos, los factores legales y los factores sociales. Dentro de los factores económicos y técnicos constructivos hay que tener en cuenta primeramente la distancia del transporte de los núcleos de recogida de los residuos sólidos al relleno sanitario, el volumen útil o la capacidad en este caso que es vertido, y el sistema de acceso del posible emplazamiento. La disponibilidad de materia de cobertura y sellado es un tema fundamental que también nosotros debemos ir viendo en lo que viene a ser en este caso cómo nosotros vamos a ir haciendo la cobertura de dichas celdas y su sellado posterior de haber cumplido la capacidad, cumplido con la capacidad que está dichas celdas con lo que viene a ser el residuo sólido compactado.
Seguimos con el tema, tenemos la morfología, tenemos también las características geotécnicas del sustrato, que es un tema fundamental, el costo del terreno, que es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, la presencia o ausencia de recursos minerales, rocas industriales en lo que viene a ser en el área misma de lo que es el relleno sanitario. Hay que tener en cuenta ciertos factores ambientales en lo que vienen a ser los factores de emplazamiento de los rellenos sanitarios. Los factores ambientales están relacionados con las posibles alteraciones e impactos que el vertedero puede generar sobre los diferentes aspectos del medio. Primeramente tenemos la distancia de los núcleos habitados, las aguas subterráneas, que es un tema fundamental que nosotros entendamos bien, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, que son el clima, la pluviosidad, la temperatura, los vientos, las evaporaciones, la evotranspiración, en este caso el tipo de suelos, en este caso, y el uso que a veces también podemos dar al suelo posteriormente. Tenemos también en este caso factores ambientales, las distancias a núcleos habitados, en lo que viene a ser la vegetación también, que es un tema fundamental, la vegetación, la que viene a ser la fauna, los riesgos geológicos, la calidad del paisaje, la incidencia visual, los espacios naturales, culturales y científicos. Es recomendable que estos estudios se lleven a cabo por grupos interdisciplinarios, que sean todos los componentes en este caso que puedan ver. Hay factores políticos y sociales, que es un tema fundamental, por ejemplo en lo que viene a ser las molestias a los vecinos, por lo que es en este caso de los tráficos, los polvos, los ruidos que generan a veces dichos rellenos sanitarios. En este caso también tenemos la oposición de la comunidad muy cercana al relleno por peligros reales o perjuicio de algún síndrome. En este caso por la oposición de vecinos y propietarios cercanos, por temor a una devaluación de sus bienes, y lo que viene a ser la existencia de un plano regulador de la ciudad que limite el uso del suelo, y también la existencia de grupos y partidos políticos y conservacionistas que oponen con razón o sin ella a lo que viene a ser la construcción de un relleno sanitario en una localidad determinada. Entonces, amigos, acá hay que tener en cuenta que la selección de emplazamiento para el relleno sanitario, la identificación y la selección es posible hacerla bajo principios siguiendo 4 pasos fundamentales. Primeramente, el proceso de clasificación del sitio, que es un tema fundamental, la identificación de las áreas para rellenos, el estudio del terreno in situ y la decisión final. Empecemos por lo primero, que viene a ser los procesos de clasificación de los sitios. Es un tema fundamental que hay que tener en cuenta, que la selección de un sitio adecuado para la ubicación de un vertedero depende de varios criterios, algunos excluyentes, otros absolutamente con la posibilidad de contribuir a un vertedero en una área determinada. Otros consideran factores negativos cuando se evalúa la factibilidad, especialmente los estudios relacionados con lo que viene a ser la hidrología, con la geología y con la geotecnia. Hay factores básicos en la investigación, el proceso de selección, que se deben seguir en los siguientes, y tenemos acá algunos factores excluyentes, como por ejemplo tenemos áreas de protección y captación de aguas potable existente o prevista, áreas de grandes inundaciones, que puede ser que esté considerado nuestro relleno sanitario, los suelos kársticos y áreas de condiciones de suelos de alta permeabilidad. Esto va a permitir que una rápida penetración del agua o una posible lixiviación hacia el siguiente acuífero. Áreas con suelos inestables como pantanos, marjales, y áreas con morfología extrema, como son en este caso pendientes pronunciadas, el peligro de deslaves y avalanchas que pueden producirse dentro de lo que viene a ser nuestro relleno sanitario. Hay otros factores también que son considerados como en este caso el tema de lo que es un factor excluyente. Por ejemplo, áreas amenazas con depresiones, inundaciones, hundimientos, excavaciones profundas, áreas a menos de 200 metros de zonas pobladas, donde de preferencia debe ser a más de 500 metros. Y lo que viene a ser también áreas a menos de 1500 de los pequeños aeropuertos con aviones a pistón, y más de 3000 en aeropuertos con aviones de turbina. Entonces esto es un tema que debe considerarse siempre en lo que viene a ser
en lo que es nuestras construcciones en relación a ciertos aeropuertos, por ejemplo, como lo tenemos actualmente en muchas regiones. Una de ellas es Loreto, donde a veces vemos Pucallpa, a veces se llega a tener, digamos, ciertos botaderos cercanos a lo que vienen a ser áreas donde están ahí, y hay que ver que debe ser a más de 3 kilómetros o a más de 3.000 metros en aeropuertos con turbina. En parques nacionales también está prohibido, digamos, algo excluyente en parques de protección de naturaleza y monumentos naturales o áreas con flora y fauna importante. Hay que tener los sitios o patrimonios históricos, religiosos o culturales. También tenemos dentro de los factores excluyentes, está relacionado al tema de lo que es en este caso, al tema de los acuíferos o al tema de lo que viene a ser el tema del agua en relación a las aguas subterráneas, a la permeabilidad y al espesor y profundidad de los acuíferos. También hay que ver en lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso algunos factores, como es por ejemplo la ubicación de las aguas subterráneas o superficiales, especialmente con zonas de captación de las aguas, por lo que se necesita un conocimiento global del régimen de las aguas subterráneas, incluyendo la siguiente información detallada. Tenemos por ejemplo la composición química del agua subterránea, la influencia de la reducción de la capa freática a corto y largo plazo, las precipitaciones efectivas, escurrimientos superficiales, la velocidad de la filtración, la evaporación, la recarga de las aguas subterráneas. También tenemos en relación a la lista de verificación, hay que ver algunos grupos que nosotros debemos tener en cuenta y ciertos parámetros principales. Por ejemplo, vienen a ser los datos generales, es decir, el volumen. En este caso, el volumen, el circuito y el tráfico, la distancia desde la fuente de los residuos y lo que viene a ser la situación de la morfología general. La hidrogeología y el manejo de las aguas es un tema fundamental que en toda planta de tratamiento, en todo relleno sanitario, digamos, en todo relleno sanitario, debemos tener en cuenta lo que viene a ser la parte de la hidrogeología y el manejo de las aguas, los aspectos geotécnicos y de construcción, los aspectos meteorológicos y la que viene a ser el tema de la protección y el uso de lo que viene a ser el suelo. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser, en lo que es en este caso la identificación de las áreas para la construcción de lo que viene a ser nuestro relleno sanitario. En relación acá a lo que viene a ser el estudio de sitio, ese es un tema fundamental que debemos entender bien, el estudio de sitios, que justamente después de realizar una evaluación comparativa de los sitios seleccionados, un cierto número en este caso debe ser considerado favorable para elaborar los estudios más profundos en aquellos sitios que puedan ser evacuados como un vertedero. Se deben hacer estudios especiales. Por ejemplo, tenemos acá los programas de explotación del subsuelo utilizando métodos indirectos o indirectos. Tenemos los métodos indirectos, son técnicas geofísicas como la prospección geoeléctrica, el uso de radares capaces de penetrar el suelo y determinar la refracción sísmica que se da en este caso en nuestro relleno sanitario. Tenemos también, digamos acá los métodos indirectos más utilizados, tenemos la geofísica como es la prospección. Bueno, también encontramos otros métodos directos como cuál es la perforación de los pozos de muestreo, es un tema fundamental, pozos de muestreo, la prueba in situ que se debe realizar en el terreno que está diseñado para lo que viene a ser en este caso el terreno, el tema para riesgos sísmicos, el tema de los hoyos, la excavación de las fosas, la excavación de trincheras y los ensayos de corte y de carga. Hay que tener en cuenta también los programas de explotación, en este caso los directos o indirectos. Los métodos indirectos son técnicas geofísicas como es la prospección geoeléctrica, el uso de radares capaces de penetrar el suelo y determinar la refracción sísmica. En relación a los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, el subsuelo de un vertedero tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Primeramente, que el subsuelo o la capa portante debe ser de origen natural, debe ser una barrera geológica o puede ser construida artificialmente por capas, barreras técnicas con una baja permeabilidad.
y de ser posible debe tener una alta capacidad de absorción, en este caso contenido arcilloso. El nivel del agua subterránea debe estar al menos a 1 metro por debajo de la superficie, en este caso portante del relleno, o sea, debajo del relleno, a 1 metro por debajo del relleno debe estar de repente, digamos así, un tema de lo que viene a ser agua subterránea que nosotros podemos ver. Dentro de los programas de exploración del subsuelo utilizado en métodos directos o indirectos, esta infracción debe ser contenida en un informe geotécnico que debe cubrir los siguientes aspectos. Primeramente, tenemos la descripción y la representación de estructuras geológicas, la presencia e idoneidad de ciertos estratos naturales de baja permeabilidad, el régimen de aguas subterráneas y permeabilidad dentro del área que será rellenada, la estabilidad de los taludes naturales y artificiales, y por último la capacidad de carga y la deformabilidad del suelo, como también ciertas fallas, asentamientos posibles del suelo y riesgo de colapso dentro de lo que viene a ser la estructura de nuestro relleno sanitario. Hay medidas geotécnicas necesarias porque debemos mejorar la calidad del subsuelo. Y por último hay que tener en cuenta en lo que viene a ser la decisión final. La fase del proceso de clasificación comparativa de los diferentes sitios es crucial para pasar a la etapa de un diseño. Las autoridades interesadas son las que, una vez recogida toda la información descriptiva anteriormente, deberán decidir cuál es la ubicación de mayor prioridad en relación a nuestra construcción de nuestro relleno sanitario. Tenemos el otro, lo que viene a ser los métodos de construcción de un relleno sanitario, que es un tema fundamental. Esto vamos a conocerlo en forma general porque lo vamos a detallar con lo que viene a ser nuestro reglamento. El método constructivo y subsecuentes de la operación de un relleno están determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque dependen también del tipo del suelo y de la profundidad del nivel de la napa freática. Y existen dos maneras básicas para construir un relleno. Primeramente, el método de trinchera o zanja, y el método de área, y el método de vaguada, depresión o rampa. Entonces acá tenemos los métodos más o menos fundamentales que debemos tener. Primeramente, entonces, tenemos el método de trinchera o zanja y el método de área, y justamente me va con el método de vaguada, depresión o rampa. Primeramente vamos a referirnos al método de trinchera o zanja. Este método de trinchera o zanja es fundamental que nosotros entendamos bien. Este método justamente se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 2 a 3 metros de profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay experiencias de excavación de trincheras que van hasta 7 metros de profundidad. Los residuos sólidos se depositan y se acumulan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos justamente con tierra excavada. Esto un poco para entenderlo bien, más o menos cómo queda el método de trinchera. Esta es una trinchera que justamente hacen lo que vienen a ser las famosas trincheras. A nivel, son excavaciones que justamente hemos dicho, y esto va siendo justamente la eliminación de los residuos y va siendo compactado con nuestro tractor o nuestra compactadora al último, y al mismo tiempo, cuando ya está lleno, se pone una capa de sellado encima. Entonces, ¿cómo queda acá? Prácticamente los residuos sólidos queda acá, digamos, compactado con la capa de cobertura o la capa que compacta prácticamente al ver finalizado ya, digamos, el límite máximo de nuestra trinchera, que permite, digamos, la acumulación de los residuos sólidos. Esto más o menos para que vean más o menos cómo se va haciendo la primera zanja. Acá se ponen los desechos ya compactados y se va el material excavado, se va tapando, y al último se tapa la capa freática y se hace una cubierta final del suelo. Tenemos también el otro método de vaguada o depresión o rampa. Justamente es un tema fundamental que nosotros debemos entender. Se ha utilizado vaguadas, barrancos y fosas de relleno suplementario, incluso
canteras como son zonas de vertido, las técnicas para colocar y compactar los residuos sólidos en vertederos de vaguada y depresión varían según la geometría del lugar, las características del suelo, la hidrología y la geología del lugar. Los tipos de instalaciones para el control del gas y del exhibiado van a utilizarse además del acceso al lugar. Y acá vemos justamente la depresión o vaguada, vemos las trincheras, justamente nuestras trincheras, el terreno original, la extracción de lo que viene a ser el material de cobertura, el nivel superior del relleno, prácticamente estas son las celdas compactadas, vemos acá las celdas que van siendo compactadas y van siendo también al mismo tiempo se va poniendo el cobertor prácticamente para que nosotros vayamos yendo colocando en lo que viene a ser nuestras diferentes celdas o trincheras. Vemos acá una fila de celdas, otra fila y al último termina con el nivel del superior del terreno, que esto justamente va a compactar todo lo que viene a ser prácticamente las trincheras, en este caso las celdas respectivas. Hay que tener consideraciones básicas para el buen funcionamiento del relleno sanitario. Este es un tema fundamental que creo que es una tarea que nosotros debemos tener en cuenta como parte de los participantes y el involucramiento de lo que viene a ser en este caso las autoridades, entes o sectores responsables de los gobiernos locales o de las diferentes instituciones. Primeramente, para la operación de un relleno sanitario es necesario considerar algunos aspectos. Y esto es fundamental porque nosotros nos permite ver principalmente acá relativas primeramente al acceso y la circulación de los camiones, al procesamiento de la descarga, al tema del personal y lo que viene a ser otros en forma general a las instalaciones. Hay aspectos significativos del funcionamiento de una planta que deben estar referidos a los controles para garantizar normas aceptables de la sanidad y los costos operativos en general. Se incluye análisis de tres aspectos relativos al funcionamiento de un vertedero. Primeramente el acceso, el tema del personal y las condiciones complementarias. Primeramente vamos al acceso del vertedero, que justamente es un tema fundamental, que el vertedero sanitario prácticamente en el área perimetral debe estar indicando, anunciando los carteles diagramados, las barreras y las casillas de control y vigilancia, planteando las condiciones estéticas y de mantenimiento de lo que viene a ser el establecimiento industrial del funcionamiento. Tenemos acá los caminos interiores que forman parte de lo que se llama la red vial. Son caminos prácticamente, la red vial son caminos de uso permanente y generalmente se mantienen como tales hasta darse el uso específico, en este caso al suelo rellenado. Los caminos principales son los que conducen a la trama vial y los caminos secundarios son interiores de los módulos y permiten acceder a las fuentes de trabajo desde los caminos principales. El equipamiento es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. El equipamiento debe establecer la dotación polifuncional para reemplazo que puedan producirse distintas razones durante la operación del terreno a fin de asegurar la continuidad de su funcionamiento. El equipo dependerá del tipo y cantidad del residuos sólidos recibidos, del material de cobertura y de los métodos de operación dentro del vertedero. Esto un poco para conocer bien qué equipamiento se debe contar en un vertedero, principalmente el tractor con orugas o topadoras, que son fundamental, que hay de tipo de movimiento para el que permite el tipo movimiento de los residuos sólidos. Las características, vemos ahí la característica de la hoja, la velocidad de promedio y la distancia máxima de empuje, y las funciones que permiten en este caso el tractor oruga o topadora. Justamente es distribuir y compactar los residuos sólidos, predador, los terraplenes y la cobertura con tierra. Hay otro también que viene a ser el compactador de los residuos sólidos, que justamente es un tema fundamental, que el tipo tenemos que permite el movimiento de los residuos sólidos y suelo, la capacidad de la hoja, tenemos la compactación, el peso, y tenemos lo que es en este caso las funciones, es la distribución y compactación de los residuos sólidos. Tenemos el cargador de cadena o carriles, permite en este caso el movimiento de los residuos sólidos, los residuos y el suelo. Tenemos las características del cargador y permite excavar el suelo, el transporte de material, el conformar en este caso y perfilar los terraplenes.
Tenemos las excavadoras, que son movimientos del suelo, tenemos la capacidad, la profundidad, y esto cuya función es excavar, cargar camiones, cubrir con basura las compactadoras, en este caso las trincheras, y el apoyo para conformar los terraplenes. Seguimos con algunos equipos. Tenemos también la dragalina, cuyo movimiento permite el movimiento del suelo. Tenemos cuya función es excavar trincheras en este caso para celdas, realizar coberturas primarias. Tenemos el cargador con ruedas, que también permite el movimiento del suelo, excavar en terrenos blandos, cargar material en los camiones, transportar a distancias. Tenemos la retroexcavadora, tenemos el monte niveladora, tenemos la moto tenemos acá para la autocargadora, tenemos acá el rodillo que permite compactar el suelo en este caso los terraplenes, el rodillo neumático, que también permite la compactación, el rodillo de brivantes, en este caso, que también permite compactar. Y esto un poco para ir a los controles de la práctica de un relleno. Esto creo que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. El tema de lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser los controles que se debe implementar. La etapa de un relleno de proyecto en este caso hay que tener en cuenta que el plan se inicia con el planteo del terreno en el módulo a rellenar, el desarrollo de cada una de las etapas ya mencionadas, especificando que el personal responsable de cada una de ellas, así como los equipos a plantear en cada uno de los frentes. El plan se utiliza en forma diaria, conforme al avance que se registre en la obra y atendiendo las prioridades que se hacen, la continuidad del servicio en la disposición final de los residuos sólidos. Tenemos acá el control ambiental, que justamente resulta de la suma de importancias, en este caso de lo que es el relleno, el uso correcto del análisis del medio donde se reúne el relleno sanitario. La contaminación de las aguas subterráneas, la superficie podrán producirse si no se acepta previamente las medidas de control, y la carga orgánica está contenida en los líquidos percolados, es muy elevado, y su dilución con agua de lluvia origina caudales de agua contaminadas que no pueden ser admitidos por el cuerpo receptor sin su grave deterioro en su calidad. La infiltración simultánea de los líquidos de referencia origina su contaminación de la napa freática. En efecto, esto se puede prevenir y evitar estas consecuencias. Se deberá proyectar un sistema de evacuación de aguas de lluvia, en especial en el frente de trabajo se procederá el bombeo inmediato de las aguas acumuladas en sus celdas en operación antes que se realice con un líquido originado por la descomposición de los residuos sólidos. El tema de la control de la gestión es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. Este seguimiento a nivel de decisión política podrá evaluar los avances de los trabajos en forma directa y cualquier oportunidad a través de una presentación de documentación de manera precisa y detallada. En los casos que se recuperen la actividad privada para la confección del proyecto o la ejecución, la obra debe tener campos de responsabilidad perfectamente definidos para que el organismo público administrador efectúe el seguimiento con el mismo recaudo de la existencia de documentación correspondiente a los responsables técnicos del proyecto ejecutivo y realizar su análisis y evaluación. Entonces, amigos, en este caso hay que tener en cuenta que también se debe recurrir a la parte privada. Es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. La construcción de las celdas y la compactación, la cobertura final y el control estadístico y administrativo de los desechos que entran en el recinto, identificando el tipo de desecho, el peso, la procedencia, la tipología de la procedencia, además la tipología del vehículo, la hora de entrada del vehículo y otros aspectos referentes a la labor del personal del mantenimiento. Entonces hay que tener la parte del control técnico, es fundamental en lo que viene a ser el tema de la operación de los vertederos. Entonces este es un tema, digamos, medular. La higiene y la seguridad ambiental es un tema fundamental, que justamente lo que buscamos son los riesgos de accidentes, resultando de lo aconsejable contar con programas de higiene y seguridad a desarrollar durante la ejecución de la obra. El diseño se tiene que minimizar las cruces de la trama vial, las sendas. Los trabajadores se les debe proveer de indumentaria, y el sistema de prevención contra incendios es fundamental en lo que viene a ser, en este caso, en nuestro relleno.
El cierre y el relleno, el cierre y sellado de los rellenos sanitarios. Ese es un tema fundamental que a veces nosotros desconocemos y a veces quedan muchos rellenos, a veces sin haber sido cerrado. Luego de haber cumplido el ciclo de vida, prácticamente un relleno sanitario es la operación que se da por finalizada de la explotación, en donde se clausura el lugar y se realizan faenas, principalmente desmantelamiento de las instalaciones, de la limpieza y la colocación de una capa de cobertura final. La cobertura final es prácticamente lo que va a asegurar para que nosotros podamos hacer el sellado del relleno sanitario. El sellado de la operación realizada después de el cierre, en la cual se construyen todas las obras destinadas a mantener, minimizando los riesgos, la contaminación y el peligro, controlando las emisiones del biogás y lixiviados, además de conservar bajo control las escorrentías superficiales y los problemas que se puedan producir debido al asentamiento. También se debe considerar obras destinadas al monitoreo de gases y lixiviados que es necesario mantener en largo plazo. ¿Cómo se hace la metodología de cierre y sellado de un relleno? Cuando un vertedero o relleno sanitario ha cumplido su vida útil, se debe seguir funcionando eficazmente como una utilidad de control ambiental de los residuos durante un periodo largo del tiempo de los residuos sólidos. El plan de cierre y sellado debe contemplar todas las características, principalmente el lugar, identificar las entidades responsables, implementar la clausura de las instalaciones. Normalmente los planes de cierre y sellado desarrollados a diseñar en el relleno sanitario se modifican durante la explotación. La metodología de cierre y sellado, tenemos acá el diseño de una capa de sellado, sistema de control de aguas superficiales y de drenaje, el control de gases de vertedero, el control de tratamiento de lixiviados y los sistemas de monitoreo ambiental. Los diseños de la capa de sellado, justamente el diseño de cobertura es una parte integral del plan de desarrollo del lugar y debe satisfacer las siguientes funciones principales: asegurar principalmente la integridad post clausura a lo largo del plazo del vertedero con respecto a cualquier emisión ambiental. Entonces se debe asegurar totalmente la integridad post clausura y soportar los posibles usos posteriores del área donde fue construido el terreno, principalmente tras la clausura, junto con el requisito de ingeniería, la permeabilidad y la comprensibilidad y la resistencia que puede darse en lo que viene a ser el relleno. El diseño de la capa de sellado es un tema fundamental que nosotros debemos tener. La capa superior de soporte puede ser vegetal, que consiste en el suelo franco arcilloso y orgánico, utilizando como soporte la vegetación. Esta útil cumplirá, digamos acá, la adicional funciones de estética, las de reducir la erosión y las de infiltración de precipitación y favorecer a la evaporación. Acá vemos justamente la capa que se ha formado, la capa de sellado. Prácticamente tenemos acá ya la vegetación. Mire, primeramente de la parte más profunda tenemos los residuos sólidos, la capa acá en su base, la capa de, en este caso, recogida de lo que es en este caso la parte de gases, la capa de barrera. La capa de barrera, acá tenemos la capa de geomembrana, la capa de chimenea, que también puede haber por tema de la liberación de gases, y la capa superior, que viene a ser, digamos, lo que se ha mencionado. El tema del cierre, justamente la capa de drenaje natural se ubica bajo el soporte vegetativo y está conformado por gravas, en este caso de granulometría gruesa, en algunos casos reforzado con geomallas, cuyo objetivo es favorecer el drenaje lateral de cualquier infiltración del agua, ya que puede en este caso contar con pendientes y drenajes laterales para recoger el agua. Esta capa puede contar también con tuberías y sistemas de recogida del agua. Debajo de la capa de drenaje hay que tener en cuenta las capas de barrera. Las capas de barrera pueden ser tipo geomembranas, pueden ser tercidas naturales o materiales mezclados. Entonces esto es fundamental para lo que viene a ser en este caso la absorción prácticamente de lo que viene a ser las capas. La capa de barrera presenta un impedimento final para la infiltración de las precipitaciones. Esto es una consideración importante en el diseño, es el mantenimiento de la integridad de la capa de barrera durante y después de los asentamientos del vertedero.
Hay que entender que el cierre y llenado sanitario debajo de la capa de barrera puede situarse una capa recogida de gases utilizada para recoger los gases generados que pueden migrar de los residuos en sí para posteriormente eliminarlo a la atmósfera. Esta capa se compone de una arena gruesa y grava para contar con tuberías de recogida de gases que a veces vemos como ciertos quemadores. La capa inferior de los sistemas de cobertura del vertedero es la capa subbase que queda adaptada a las superficies irregulares e inestables. Esta capa también ayuda a la construcción de una cubierta en las curvas de nivel necesario para favorecer el drenaje lateral y minimizar la carga hidráulica. El sistema de cobertura puede llevar una capa de georrejillas para mejorar la integridad estructural. El sistema de cobertura. La rejilla aumenta la capacidad de tracción del sistema de cobertura para redistribuir las tensiones y minimizar los asentamientos diferenciales, así como mejorar la zona protegida de la integridad de las capas de cobertura. El sistema de control de las aguas superficiales. Yo creo que este tema es fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. En las aguas superficiales, la implementación de zanjas de coronación para evitar que las aguas superficiales y las de escurrimiento producto de lluvias lleguen hasta las áreas de saneamiento o de exposición del final de los residuos. La ubicación adecuada de los sitios o puntos de vista de drenaje superficial de las aguas, las superficiales y los taludes del sitio deben tener un acabado uniforme y una pendiente mínima del 2% en dirección a las aguas debajo de los taludes para facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia que inevitablemente caerían sobre las áreas en rehabilitación o disposición final. En relación a lo que viene a ser el control de gases de vertedero, hay que tener en cuenta en los vertederos se genera una familia de gases que dependen principalmente de la edad, del relleno, del tipo de relleno y de los sistemas de explotación del biogás. El contenido de la humedad, de la densidad, de la granulometría y el espesor del relleno, entre otros parámetros, condicionan la generación del biogás en un vertedero en particular. El biogás de un relleno sanitario generalmente está compuesto por un 40% del volumen por metano y un 40-60% por volumen de metano y entre un 60-40% por el volumen de dióxido de carbono. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, el tema de lo que viene a ser el tema de los dos gases fundamentales que se forman en nuestros rellenos, es el metano y el CO2, un anhídrido carbónico. El control de los líquidos lixiviados es un tema fundamental que nosotros debemos ver, que justamente los lixiviados se deben recordar que estos líquidos son formados por la interacción de un líquido, principalmente agua, sobre un residuo sólido o efluente, líquidos que generan por la propia dinámica de la descomposición del residuo. El agua toma contacto con el residuo y forma lixiviado por los caminos siguientes. Tenemos acá el agua infiltrada a través de la materia, material de recubrimiento del agua que incorpora el relleno por evacuación de niveles freáticos subyacentes, agua que van circulando horizontalmente, que penetra por los lados del vertedero, aguas existentes en las zonas de vertidos o caída de las operaciones del vertido, y agua incorporada por la infiltración de las redes de alcantarillado que incorporan el líquido al vertedero. Tenemos entonces que el sistema de monitoreo ambiental, la última parte del plan de cierre y sellado, incluye las instalaciones de monitoreo y control ambiental que son necesarias para asegurar el mantenimiento de la integridad del relleno sanitario con respecto a la emisión controlada de lo que viene a ser en este caso contaminantes al ambiente. El monitoreo de la calidad del agua se lleva a cabo para detectar el escape de los líquidos lixiviados. Las instalaciones de monitoreo se colocan en los suelos por debajo de los recubrimientos de los vertederos y en los climas donde la humedad no penetra los suelos debajo del relleno, y las instalaciones del monitoreo deben ser capaces para operar en las zonas de airada y las aguas subterráneas se supervisan mediante pozos de control.
Los sistemas de monitoreo ambiental en cuanto a lo que viene a ser el tema del biogás, el plan de cierre y el sellado indicarán la forma que se van a controlar y a evacuar la atmósfera del metano u otros gases. El monitoreo del biogás también se utiliza para evaluar el grado de actividad biológica del vertedero, el equipamiento típico utilizando los rellenos clausurados para la supervisión del gas a través de lo que viene a ser medidores del gas explosivo, del sulfuro de hidrógeno y equipamiento para recogida de las muestras que serán analizadas fuera de lo que viene a ser el relleno. El tema de la rehabilitación, este tema es un tema fundamental que creo que nosotros debemos tener en cuenta, en donde dice que por insección de faenas destinadas a reincorporar el relleno sanitario, ya sea sellado o a su entorno, controlados por emisiones en este caso del biogás, los líquidos lixiviados y los problemas que puedan causar en este caso los asentamientos, entre otros, de manera que impidan causar impactos negativos al ambiente y a la salud pública. En esta etapa se deben implementar instalaciones de monitoreo emplazadas en la etapa del sellado que sean necesarias para controlar el emplazamiento en este caso, y que no sea causa de la contaminación del aire o del suelo. La inserción habitual que se tiene en lo que viene a ser en este caso las siguientes alternativas destinadas a la parte agrícola y la parte recreacional, según el tema en este caso de lo que viene a ser alguna estructura que se estaría elaborando. La rehabilitación con la parte recreacional, agrícola y forestal. Esto hay que ver en un tema fundamental en lo que viene a ser en algunos temas que el tipo destinado a la parte agrícola forestal es en un relleno sanitario, se dará en función al grado de estabilidad del terreno y el espesor de la capa final de recubrimiento. Si el vertedero determinado se va a sembrar alguna especie vegetal en particular, el espesor de la capa de recubrimiento final de la tierra debe ser suficiente y debe precisar las condiciones de soporte vegetal adecuada para las especies que van a sembrar. En conclusión, es importante, una vez que se cierre el cruce, garantizar el control seguro de los eventuales externalidades del ambiente, los rellenos se puedan recuperar, en este caso una recuperación social del terreno por medio de proyectos de rehabilitación paisajista, parques públicos o algún tipo de instalación deportiva, entre otras acciones. Entonces, amigos, damos por finalizado esta primera presentación y vamos a proceder a lo que viene a ser la segunda presentación, que estaríamos refiriendo. Vamos a continuar lo que viene a ser en este caso la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, de acuerdo ya al decreto legislativo la 1278 y el reglamento. Creo que esta parte es fundamental que nosotros vayamos conociendo en sí en lo que consiste la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, de acuerdo al decreto legislativo 1278 y el reglamento. En esta vamos a ver primeramente lo que vamos a tratar justamente. Este es un tema fundamental, lo que vamos a ver justamente en lo que es la normativa, la parte institucional, en lo que viene a ser los programas y proyectos de lo que viene a ser la inversión de los residuos sólidos.
el tema de capacitación y asistencia técnica, el tema de educación e información ambiental, justamente que es un tema importante en lo que se origina que todas las entidades públicas debemos buscar la ecoeficiencia para un manejo y una gestión adecuada de los residuos sólidos, principalmente el tema municipal. Es un poco para ver el tema, las responsabilidades que tenemos en los diferentes niveles. El ente responsable es el Ministerio del Ambiente. Tenemos acá que hay muchos sectores comprometidos dentro de la gestión de los residuos sólidos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estas son las autoridades competentes que norman y regulan la gestión de los residuos sólidos, principalmente en lo que viene a ser el tema. Uno de ellos es el MINAN, es el ente rector de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional, que justamente tenemos que ver, regular la gestión y el manejo de los residuos sólidos, y no solamente de repente, sino ver todo el sistema de los residuos sólidos, tanto minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de las actividades de construcción, de servicios, de saneamiento, el tema de los residuos sólidos hospitalarios o peligrosos, y los gobiernos locales que tienen que normar y supervisar el manejo de los residuos sólidos, en este caso en las provincias. Y los residuos, en este caso las municipalidades distritales son las que norman en la jurisdicción en el manejo de los residuos sólidos bajo la competencia de cada uno de los distritos. Entonces acá un poco para ir al tema ya nuestro, que viene a ser los residuos sólidos de competencia municipal, justamente se encargan los domiciliarios y comerciales. Este es un tema fundamental que tenemos que nosotros tener en cuenta, que los residuos sólidos municipales se refiere exclusivamente a los residuos sólidos domiciliarios y comerciales. Hablar de los residuos sólidos municipales especiales son aquellos también en que se generen áreas urbanas por sus características y volumen, requieren un manejo particular, como en este caso tenemos los residuos sólidos de laboratorio, los ensayos ambientales y lo que son en este caso, todo lo que es en este caso la parte de lubricentros, los centros veterinarios, los centros comerciales, eventos masivos, los residuos de demolición o remodelación de edificaciones en nuevas áreas. Y esto tiene que ver que las municipalidades deben establecer una tasa especial para el manejo de lo que viene a ser la recolección y el transporte de dichos residuos. Entonces, amigos, acá hay residuos especiales, digamos, que tienen que ver con la tasa especial, por ejemplo, los residuos de laboratorio, los lubricentros, los veterinarios, los centros comerciales, los eventos, y lo que son los residuos sólidos de demolición o remodelación en este caso. Tenemos acá también lo que los entes encargados, tenemos el SENACE, el gobierno regional, la municipalidad. Dentro del SENACE están justamente que se aprueban los instrumentos de gestión ambiental, los famosos SIGAS, en relación a la infraestructura prácticamente de lo que vienen a ser los rellenos sanitarios. En caso se brinde prácticamente a veces en una o dos o más regiones, y se aprueban los instrumentos de gestión ambiental de infraestructura, en este caso de los gobiernos locales no municipales, que vienen a ser los residuos sólidos hospitalarios o los residuos sólidos peligrosos. Tenemos acá los gobiernos regionales aprueban los instrumentos de gestión ambiental, instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos municipales en caso que se brinden a dos o más provincias. Entonces estamos hablando prácticamente a dos o más provincias para el tema de la construcción o de lo que es de un relleno sanitario para dos o más provincias. La municipalidad provincial es la que aprueba los instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de los residuos sólidos municipales en caso brinde servicios a uno o más distritos. El ente fiscalizador, en este caso encargado por parte de lo que viene a ser en la fiscalización ambiental, tenemos la UEFA, que la UEFA se encarga justamente de supervisar, supervisa, fiscaliza, sanciona el manejo de los residuos sólidos que realizan los titulares de los proyectos, en este caso de infraestructura, la disposición final, la valorización, en este caso por parte de los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales, así como las empresas operadoras de los residuos sólidos. Hay que ver que la UEFA se encarga de supervisar, fiscaliza, sanciona el manejo de los residuos sólidos que realizan los titulares de los proyectos, la reconversión, la recuperación de las áreas degradadas, en este caso de las municipalidades provinciales y distritales.
La municipalidad provincial supervisa, fiscaliza, sanciona a lo que viene a ser la prestación de los residuos sólidos en la jurisdicción. Incluyen empresas operadoras, excepto las que viene a ser en este caso la valorización y la transferencia y disposición final, pues son funciones de la UEFA. Todo lo que compete a la valorización, en caso de fiscalización, en la transferencia y disposición, son netamente responsabilidad de supervisar o fiscalizar la UEFA. La Municipalidad Distrital supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de los residuos sólidos de los generadores en ámbito de su competencia, a los recicladores y en el manejo de los residuos sólidos de demolición o remodelación. El tema del financiamiento a veces es un problema que nosotros vemos permanentemente, que las municipalidades podrían suscribir convenios con empresas, en este caso con empresas con las que presten servicios al público en la jurisdicción para que éstas realicen la recaudación, la facturación y el cobro de tarifas. Se han incorporado obras por impuesto, que es un tema fundamental que ahorita el gobierno de Vizcarra está pidiendo que todas las obras por impuesto ayuden, en este caso la empresa privada, en proyectos de los residuos sólidos y fomento de la inversión privada a través de asociaciones públicas privadas, que en este caso haya participación de la empresa privada con presupuesto también, digamos, de entidades o sectores públicos nuestros. La simplificación administrativa se funcionaron empresas prestadoras con las empresas comercializadoras en una sola empresa operadora. Estas empresas operadoras son los quienes podrían realizar servicios y actividades de acuerdo a su capacidad técnica, operativa y financiera. Esta simplificación busca promover el incremento de las empresas operadoras en todo el país, reduciendo el riesgo de los monopolios y sobrecostos. Es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. La reconversión y recuperación de áreas degradadas por los residuos sólidos, en este caso municipales. La reconversión permite convertir áreas en las que se realizaron la disposición final de los residuos sólidos en relleno sanitario. Entonces, estas áreas construidas sobre la base de un expediente técnico, considerando como mínimo el manejo de los lixiviados, la captura de los gases, la impermeabilidad de bases y taludes, entonces esto permite que en algún momento sean reconvertidos en un área que se pueda ser de nuevo reutilizado, como puede ser un área agrícola o como un área recreacional. Y la recuperación son áreas degradadas por los residuos sólidos que se remueven o confinan de los residuos sólidos eliminados. Se pueden implementar celdas transitorias con plazo máximo de 3 años y se pueden incluir actividades de valorización energética a través de la biomasa para la generación, en este caso, de energía. Tenemos los procedimientos, quiénes son los entes encargados y lo que viene a ser la autoridad responsable. Tenemos dentro de los procedimientos de aprobación de un programa de reconversión y manejo de áreas degradadas, está el SENACE. Tenemos el GORE, tenemos la Municipalidad Provincial, tenemos aprobación de recuperación de área agregada por residuos, tenemos el SENACE, el GORE, la Municipalidad Provincial, tenemos la aprobación de la declaratoria de impacto ambiental para infraestructura de residuos sólidos, tenemos el SENACE, tenemos el GORE, la Municipalidad Provincial, tenemos la aprobación de estudio de impacto ambiental semidetallado, en este caso para infraestructura de residuos sólidos municipales, tenemos SENACE, GORE y Municipalidad Provincial. Tenemos también la aprobación del plan de impacto ambiental detallado para infraestructura de residuos sólidos municipales, SENACE, GORE y Municipalidad Provincial. La aprobación de proyectos de infraestructura, tenemos acá justamente de residuos sólidos municipales, tenemos el GORE y la Municipalidad Provincial. La inscripción de los registros autoritativos de empresas operadoras es el MINAM. Aplicación de operaciones de manejo de residuos sólidos es el MINAM. Tenemos acá la modificación de información del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos, el MINAM. La autorización de emisión de residuos sólidos no peligrosos, el MINAM. Tenemos acá la autorización de residuos sólidos. Tenemos acá el tránsito, también es el MINAM. Tenemos la opinión técnica definitoria de peligrosidad, es el MINAM. Y tenemos la evaluación ambiental preliminar de la infraestructura de los residuos sólidos, que viene a ser el SENACE, el GORE y la Municipalidad Provincial. Nuestro reglamento contiene 12 títulos, tiene 136 artículos, tiene 13 reglamentos, 13 disposiciones complementarias, 6 disposiciones complementarias transitorias, tenemos una
con una disposición complementaria derogatoria y 5 anexos. El reglamento contiene una clasificación anticipada para proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales en el marco de lo establecido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto contribuye y facilita las acciones de las autoridades competentes, principalmente los del gobierno regional y de lo que viene a ser las municipalidades provinciales. Un poco para referirnos al reglamento, esto permite al administrativo una mayor predictibilidad del proyecto por parte de lo que viene a ser en este caso el régimen de supervisión y fiscalización de la tipificación y una escala de sanciones ante el incumplimiento de las normas sobre la gestión y el manejo de los residuos sólidos municipales. La tipificación, las infracciones y respectivas escalas de sanciones por parte de la municipalidad sería definida por las unidades a través de ordenanzas municipales. Entonces, amigos, vamos a pasar a un tema fundamental que hemos visto, el tema de lo... Quique. Vamos a ver un problema justamente del manejo de los residuos sólidos municipales. Ponlo esto, está por lo menos. Actualidad deficiente que tiene en varios puntos de nuestra ciudad se elimina fácilmente.
Estamos ahorita haciendo una visita del tema de... Estamos ahorita haciendo una visita del tema de saneamiento en la ciudad de Tumbes. Justamente tenemos el problema de los manejos de los residuos sólidos municipales, lo cual es un problema en la actualidad deficiente que tiene en varios puntos de nuestra ciudad, se elimina fácilmente. Y el problema de lo que viene a ser las aguas a veces circulantes, aguas de desagüe, lo cual son medios propicios para la presencia de los roedores, lo cual es un reservorio y que produce muchas enfermedades. Este mal saneamiento conlleva un problema de anemia, problema de parasitosis, el problema dérmico y el problema complejo que tenemos de la leptospirosis. Yo creo que es punto de tomar acciones en conjunto, tanto lo que viene a ser nuestra municipalidad, el actual gobierno regional y por qué la empresa privada que estaría aportando para solucionar en conjunto a través de lo que viene a ser un adecuado eliminación de los residuos sólidos, un manejo de las aguas residuales y, por qué no decir, a través de la información, educación y comunicación a nuestra población para un mantenimiento adecuado de lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos. Como población, ¿qué acciones se pueden tomar frente a esta problemática que usted ha planteado? Como solución al problema que tenemos en la actualidad sería bueno que el gobierno local, de acuerdo a la ley 29, la 27972, ley orgánica de municipalidades, en conjunto con el gobierno regional, trabajar de la mano y la empresa privada en el tema de las asociaciones públicas privadas para mejorar a través de lo que viene a ser los perfiles de proyectos, el tema de lo que viene a ser, por ejemplo, el relleno sanitario para Tumbes, la mejora del sistema de aguas residuales y en este caso el tema de saneamiento con lo que es en este caso un manejo integrado y control integrado de lo que es en este caso el sistema de los reservorios o roedores en nuestra ciudad para evitar la presencia de leptospira. Bueno, esas son las acciones a nivel de gobierno local, a nivel de gobierno regional, pero la población, ¿qué tendría que hacer para mitigar esta problemática en temas de disminución de riesgos? Lo que viene a ser a través de la información, educación y comunicación, ser una campaña agresiva por parte de nuestra municipalidad provincial para lo que viene a ser el cambio de conducta por parte de la población y hacer una eliminación adecuada de lo que es sus residuos sólidos. Corto que se ha elaborado sobre el tema de lo que viene a ser prácticamente la disposición de los residuos sólidos municipales en una región de repente conocida por toda la mayoría de nosotros, donde vemos prácticamente lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso digamos el centro
de acumulación temporal de los residuos sólidos, vemos acá, digamos, prácticamente que esta eliminación es abierto, prácticamente acá por la alta temperatura la gente viene eliminando fácilmente sus residuos, digamos, abiertamente, prácticamente se está eliminando acá también, y prácticamente lo que queda son los lixiviados que van recorriendo por todas las áreas, digamos, de nuestra localidad. Esto conlleva que nosotros tengamos algún momento, de repente, en muchas partes de nuestras ciudades, el problema de lo que esos lixiviados van muchos gérmenes, muchos agentes patógenos que van originando el problema a la salud de la población. Eso conlleva que nosotros tengamos, de repente, que nosotros ver que este proceso de lo que viene a ser el manejo de los residuos sólidos, primeramente hemos dicho bien claro que el tema de los centros de acopio debe ser en condiciones, digamos, lo más que pueda albergar la característica más adecuada. El tema del horario del recojo, tiene que ser lo más adecuado. Yo no puedo dejar, digamos, hasta el día siguiente esta acumulación que me va a originar el problema de muchos insectos, como son cucarachas, como son moscas y como son otros insectos que pueden perjudicar a la salud de la población. El segundo lugar, el tema de lo que viene a ser prácticamente que ha estado expuesto a altas temperaturas toda la mañana, que prácticamente lo que ha originado, si vemos donde está la flechita, son lixiviados prácticamente de materia orgánica en descomposición que tiene una alta tasa de gérmenes, lo cual prácticamente tenemos en problemas serios, como son por ejemplo el tema de lo que es en este caso leptospirosis, como es el problema de muchas parasitosis, y por qué no decir enfermedades en las setas, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Yo creo que esta labor que nosotros como en este caso como empresa BQC, lo que se está mostrando es prácticamente la responsabilidad que tienen en este caso los gobiernos locales a través de lo que viene a ser la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es justamente ya en asumir una responsabilidad más comprometida al tema del saneamiento, al tema preventivo y al tema de apostar por el bienestar y la salud de la población. Yo creo que ahorita hay una gran labor por parte de lo que es la empresa BQC en que nosotros tengamos los conceptos básicos en lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos, para que una vez que nosotros generemos el tema de lo que podemos y debemos hacer, prácticamente la responsabilidad de las autoridades desde el nivel regional, el nivel de los gobiernos provinciales, gobiernos locales provinciales, los gobiernos provinciales distritales, en todo el proceso prácticamente de lo que viene a ser en este caso digamos desde la información, desde la educación y la comunicación a la comunidad, desde lo que viene a ser en este caso en la formalización a la gente que se dedica al reciclaje, desde lo que viene a ser la parte de elaboración de los perfiles de proyectos que debe ser aprobado por la municipalidad provincial y por el gobierno regional, en este caso ayudado económicamente y elevado al MINAM. Nosotros tenemos que ir ya con políticas regionales que permitan en este caso articular a los diferentes sectores y principalmente a lo que viene a ser en este caso a nuestra población, para que ellos también asuman la responsabilidad directa con lo que viene a ser una eliminación prácticamente adecuada y no ser eliminados como lo está haciendo el amigo en este caso. Y esto es algo para mí sí preocupante, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tengamos prácticamente en plenas áreas, digamos, donde la gente va transitando, y este es el centro de la ciudad de Tumbes, justamente en donde la gente ya prácticamente ha hecho algo natural, la eliminación en plena vía pública, donde estamos frente al costado, digamos, al costado de un mercado, donde la gente va y lógico que todo el mundo elimina fácilmente, y estos residuos sólidos orgánicos que es generado por las diferentes actividades de repente de la población, digamos, sean fuentes de dispersión de diferentes plagas urbanas, como son en este caso moscas, cucarachas, roedores, en lo que viene a ser y originar problemas a la salud. Yo creo que hay un gran reto, y creo que el compromiso que tiene la empresa BQC en apostar por la parte preventiva
por la parte informativa, por la parte normativa que estaríamos en estos 2 días trabajando en esta capacitación, es para que se conozca la responsabilidad y lo que viene a ser la normativa que existe ya en la ley y lo que viene a ser en este caso el reglamento respectivo en lo que corresponde a residuos sólidos. Yo creo que al mismo tiempo agradecerles a ustedes y esperamos que el día de mañana estaremos realizando lo que viene a ser la parte ya netamente normativa, ya que hemos brindado el día de hoy todos los conocimientos esenciales desde la primera definición, que queden claro qué es un residuo sólido, desde lo que viene a ser el tema de lo que es la segregación, desde lo que es la limpieza, de lo que viene a ser cuánto se debe limpiar, cuánto se debe desde lo que viene a ser la recolección, el horario, los turnos, desde el equipamiento que deben contar, desde lo que viene a ser el tema del acopio, desde lo que viene a ser el tema de transferencia que de repente se debe ya estar pensando en implementar cuando trabajamos con gobiernos en mancomunidad de varios distritos donde nosotros estaríamos algún momento trabajando en conjunto, y es a través del mecanismo de transferencia para que se vierta a unidades móviles, a trailers o unidades móviles de mayor capacidad, y se ha llevado en este caso a lo que viene a ser el relleno. El tratamiento respectivo también, que es necesario, que debemos recordar el reciclaje, el tema de lo que es el reuso y lo que viene a ser en este caso el compost, que prácticamente ayuda a lo que viene a ser a nuestra tierra, a la tierra, en ayuda a la tierra, a lo que viene a ser en este caso la recuperación, para que se vuelva una tierra de repente, como decir, con facilidad para el que dé facilidad o brinde facilidad para el desarrollo de los diferentes vegetales con densidades o cargas, en este caso porque están con bacterias termofílicas, en lo que viene a ser el tema de la descomposición de dichos restos orgánicos, y al mismo tiempo sirva también para la parte agrícola. Lo que se ha visto también el día de hoy prácticamente es cómo nosotros debemos definirla, el tema de la selección de los terrenos en la elección, y por último lo que viene a ser la verificación o la supervisión, y por último el cierre definitivo de lo que viene a ser el relleno sanitario, y lo que en este caso pueden ser reutilizados en áreas agrícolas o en áreas de recreación que sirva a la población. Entonces, amigos, agradecemos a usted la participación del día de hoy y quedamos para el día de